Gracias, presidente. La espiral de acción-reacción en la que viven Israel e Irán supone un salto hacia un escenario de guerra regional que hay que frenar. La diplomacia debe imponerse ante una retórica belicista que no aporta solución y que solo generaría más miedo, más muerte y más destrucción. Ante estos escenarios, la Unión Europea debe permanecer unida. Estamos comprometidos con la seguridad de Israel ante un ataque de Irán y no hay mejor manera que demostrar nuestra firmeza ante el régimen de los ayatolás que ampliar las sanciones contra su sistema de misiles y contra sus aliados en Oriente Próximo. Señorías, nuestro compromiso con la defensa de Israel no puede ni debe ser incompatible con nuestra firmeza ante el Gobierno de Netanyahu por el horror que impone a Gaza desde hace medio año. Desde el salvaje ataque terrorista de Hamás, todo ha ido a peor en Gaza. Más de 33.000 muertes, 1,5 millones de personas hacinadas en Rafah, 17.000 menores que deambulan solos por las calles de Gaza huyendo de los bombardeos, más de 200 trabajadores humanitarios y más de 100 periodistas asesinados, más de 1 millón de personas en riesgo extremo de desnutrición por el uso del hambre como arma de guerra. Señorías, ¿qué más tiene que ocurrir en Gaza para que la Unión Europea redoble la presión para poner fin a un conflicto que pagan en sangre los palestinos? No es suficiente la apertura de algún paso a Gaza. La entrada de alimentos en la franja debe de ser inmediata para evitar la hambruna. Y no menos urgente es un alto el fuego que acabe con la masacre de la población palestina, que se permita la liberación de los rehenes en manos de Hamás y conduzca a la apertura de una negociación internacional para un futuro en paz. En Gaza también está en juego el derecho internacional. Está en juego la manera en la que las sociedades viven libremente y con dignidad. Hagamos oír nuestra voz para que Netanyahu cumpla con la resolución del Consejo de Seguridad que le exige un alto el fuego y para que la comunidad internacional cumpla con el embargo de venta de armas a Israel que ha pedido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Señor Borrell, usted es el alto representante que hizo realidad el despertar geopolítico de la Unión Europea. Es el líder que hizo posible que la Unión Europea hable el lenguaje del poder. Ahora tenemos la oportunidad histórica de hacer valer nuestro peso. La Unión Europea y sus Estados miembros tienen en sus manos el poder de forzar a una solución. Tenemos a nuestro alcance lo más noble que a cualquier pueblo puede aspirar: la paz. La paz que la humanidad tiene pendiente con los pueblos palestino e israelí. Muchas gracias.